Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es Ensuizados Express, el podcast que se graba desde, bueno, pues desde Suiza en general, desde mi casa en particular, desde hace ya unas cuantas semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, en fin, por aquí ya digo, todavía trabajando desde casa, tengo esta situación todavía durante dos semanas aproximadamente, aunque ya la vida aquí prácticamente ha reanudado, aunque siempre con medidas de seguridad. Es decir, sobre todo los bares y los restaurantes han abierto y a la gente se nota que les estaba faltando el salir a ver a la gente, a ver a los amigos, etcétera. Las reuniones de 5 personas siguen estando prohibidas, de más de 5, con lo cual, bueno, en general realmente no ha cambiado gran cosa más allá de que los establecimientos tienen que abrir. He visto muchísimas peluquerías abiertas donde ha habido colas y ahora ves que la gente está con mascarilla tanto a ese al que le cortan el pelo, al cliente, como al barbero o al peluquero. Cuando digo cliente también vale por clienta, pero digo cliente sobre todo porque el que va al barbero a lo mejor sí que quiere que le apañen un poquito más la patilla o la barba y bueno, pues con mascarilla es un poco complicado. Me estaba yo haciendo la reflexión también, así, muy de cuñado, ¿no? Pero es verdad que uno va con su mascarilla y todas estas cosas, pero luego al final, pues, por ejemplo, va al avión, muy bien, pero en fin, por ejemplo, ayer me llegó una comunicación de Iberia diciendo que poquito a poco, que prácticamente tienen las operaciones paralizadas, pero que poco a poco pues quieren retomar la cosa. Hoy mismo ha anunciado el presidente del gobierno que a partir de julio se va a abrir España al turismo internacional, pero con medidas estrictas de seguridad. No sé exactamente lo que quiere decir esto porque no lo he mirado en detalle, pero en general digamos que la actividad parece que va a ir retomando un poco en todos lados. Desde luego en Suiza es el caso y claro, uno va en el avión y se tiene que quitar la mascarilla para que le den lo que sea de comer. Entonces la opción es que no den de comer, que es lo que Iberia ha comentado que va a hacer en los vuelos de corto recorrido. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, por ejemplo, en los restaurantes casi por definición todo el mundo va sin mascarilla. Y también lo digo porque en una anécdota puramente personal, ayer me cogí el día de vacaciones porque, bueno, pues yo estaba haciendo esta reflexión de, bueno, pues como no se puede viajar, no se puede ir a ningún sitio, ya me cogeré las vacaciones cuando se pueda ir a algún lugar, pero al final resulta que esto de estar trabajando en el mismo sitio, etcétera, etcétera, que se vive, al final lo único que cambia en mi sitio donde trabajo, tengo la suerte de poder tener una habitación que destino al trabajo, pero claro, ahora es una habitación que destino al trabajo. Antes era una habitación que destinaba a grabar el podcast, que destinaba a hacer mis cosas completamente personales y ahora lo que pasa es que, bueno, pues engancho mi ordenador del trabajo, trabajo ahí, se acaba la jornada, engancho el mío personal, con lo cual es verdad que no hay esta transición tan seca, ¿no?, entre lo privado y lo profesional que podría haber antes. Y por tanto, bueno, pues decidí cogerme el día de vacaciones y con esto de que ahora por aquí, bueno, pues ha habido varios días en los cuales no ha muerto nadie del virus y en general se permite salir, siempre se ha permitido, pero bueno, me sentía un poquito mejor de conciencia yo ayer. Bueno, pues decidí ir a hacer un poco de senderismo, actividad muy recomendable por la naturaleza que hay en este país. En mi cuenta de Twitter, @ensuizados, podéis ver una foto del Valais. No es el lugar más alto al que subí, pero la verdad es que, en fin, estupendo, un día perfecto, un solazo enorme. De hecho, no me puse bastante crema solar, así que el cáncer de piel me estará esperando. Y me diréis, ¿por qué me estás contando todo esto si al final en este podcast no cuentas cosas personales? Bueno, primero, no voy a ir más allá en lo personal. Y lo segundo es que la forma de llegar al lugar donde yo tenía que decidí ir era ir en un tren, luego cambiar a otro tren y luego ir en un autobús. Vale. Todos los dos trenes muy bien, porque iban muy vacíos. Los revisores que te controlaban los billetes tenían mascarilla. O sea que en ese sentido, tranquilamente. En el segundo tren, de hecho, ni siquiera han controlado los billetes. Pero luego resultó que llegamos a una estación de tren perdida de la mano de Dios, donde todos tuvimos la misma idea de ir a coger el mismo bus, y resulta que todo el mundo se estaba esperando un autocar, pues el típico autocar de viaje, y seríamos, pues a lo mejor, que unas 20 personas más o menos, quizá 25 incluso. Y dices, bueno, pues en un autocar así de grande son unos 25, pues sin ningún problema. Y aparecen con una especie de furgonetilla, una furgonetilla prácticamente para traslado de niños, porque había muy poco espacio. Había unos asientos de tamaño normal delante y luego unos asientos con espacio para rodillas minúsculas detrás. Y entonces, claro, pues la mayoría de los pasajeros no teníamos mascarilla y fuimos todos unos 15 minutos, 15-20 minutos, fuimos todos pues completamente hacinados en esta furgonetilla hasta que llegamos al final de la línea. Con lo cual, en ese sentido, muy mal la planificación de los transportes públicos, muy mal esta planificación porque
se podía haber puesto un servicio más frecuente o se podrían haber puesto vehículos más grandes. En cualquier caso, todo el mundo se estaba quejando de lo mismo. En el otro lado, es verdad que también podría, yo incluido, haber tomado yo la precaución de salir ya de casa con la mascarilla sabiendo que iba a tener que tomar el transporte público. O sea, que ahí queda la cosa. Bueno, pues ¿qué pasa? Me pasa lo de siempre. Por eso me está costando mucho grabar, porque no siempre quiero hablar del virus, pero es que al final el virus no hace más que invadir. Entonces en este podcast pues es un poco lo que creo que toca. Em, cosita, antes de hablar de una cosa cultural, es que se está hablando muchísimo del virus, incluso este fin de semana en Suiza. Ayer les apareció uno de los miembros del Consejo Federal, con lo cual uno de los miembros del gobierno, el ministro de la Economía, concretamente, que es de la UDC, el partido de derechas, más de derechas que otros partidos de derechas que tenemos en el gobierno, que se llama Uli Maurer, este señor, y este señor pues salió diciendo que él, en su opinión, pues se había primero repartido demasiado dinero en ayudas y segundo que se podrían abrir los negocios un poquito más deprisa. Decía que al final la deuda no es más que impuestos que se están aplazando para el futuro. Es decir, que la deuda es impuestos a futuro. Eso es lo que decía. Y bueno, claramente esto ha dado muchísimo que hablar sobre todo en esta parte, ¿no?, de la Suiza alemana. Y yo al señor de la Suiza francófona, perdón. Yo a este señor, por lo menos lo que le agradezco es que habla francés así, pero el esfuerzo que hizo en dejarse entrevistar por la televisión suiza francófona, pues muy bien. Luego ya sobre lo que dijo, la verdad es que solamente he podido oír 2 o 3 cortes que he visto por Twitter, con lo cual, como no he visto la entrevista, pues más allá del titular de la frase en cuestión, pues no voy a decir más. Otra frase en cuestión que, en fin, ayer me crucé con un tipo que llevaba una camiseta imprimida con esta frase, es la frase del ministro de Sanidad, Alain Berset, que es el personaje público que más ha dado la cara con esta situación del virus, y la frase decía, es esta frase que él dijo, que era tan rápido como sea posible, pero tan lentamente como sea necesario, con respecto a lo de la desescalada, y todo esto sabiendo que la palabra desescalada no me gusta. Bueno, pues vi a un señor con esta camiseta. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Pues porque, como digo, el fin de semana, entre la entrevista a Uli Maurer y lo que ha pasado en Lausana, pues se va a hablar mucho del virus. Lo que pasó es que el jueves se reunieron en el barrio de la Beauvais, de los Beauvais, de hecho, aquí en Lausana, que es un barrio, bueno, pues algunos dicen que conflictivo, yo no iría tan lejos, y hubo lo que llamaron un partido de fútbol salvaje. Salvaje en el sentido de que no estaba organizado formalmente, no se le pidió permiso a nadie y no era de ningún equipo concreto, ¿no?, sino simplemente una serie de gente. Bueno, pues no sé cómo se organizaron, si por WhatsApp o cómo sucedió, pero al final se llegaron a juntar 1000 personas allí. Y claro, pues claramente las reuniones están prohibidas. Entonces lo que ha pasado es que ha habido un poco de rifirrafe entre la ministra de la Seguridad del cantón de Vaud, donde está Lausana, y luego la persona del ayuntamiento de Lausana, que se ocupa de la policía, porque digamos que esta mujer, la mujer que por cierto es de Arcachon, que está en Francia muy cerquita de Burdeos, o sea que al final tiene doble nacionalidad. No tiene nada que ver lo que estoy diciendo. Se llama Béatrice Métro, si acaso os interesa esta señora. Bueno, que tiene doble nacionalidad, estudió en Ginebra, o sea que es más suiza que francesa. Bueno, aquí cierro el trivia. Y ha salido a la tele diciendo que, bueno, que ella no habría querido que se hubiera organizado este partido, pero que dio la información a los responsables, en este caso al responsable de la policía de Lausana, y que no hizo nada. El responsable de la policía de Lausana lo que ha dicho es que, bueno, pues había que respetar el principio de la proporcionalidad, porque esta gente ya estaba allí jugando y dispersarlos pues habría sido, la verdad, casi muy violento, y entonces, bueno, es verdad que no se dispersaron. Lo que sí que hicieron es tomar nota de quién había allí y se les requisicionaron confiscaron, mejor dicho, los balones, etcétera, y no sé cómo se ha sabido que el viernes también querían celebrar otro partido de fútbol, y eso ya sí que se ha prohibido terminantemente, y van a estar ahí la policía intentando evitar que se produzca. Todo esto diciendo que la proporcionalidad en este caso es hace que sea mucho más sencillo evitar
una manifestación que se sabe que va a tener lugar, con lo cual de forma preventiva se va a evitar que tenga lugar esta manifestación de 1000 personas, pero que era muchísimo más violento desconvocar el partido que ya estaba teniendo lugar. Luego hay otras voces que dicen que como este es un barrio conflictivo y que la mayor parte de la gente que estaba participando tanto como público como en el partido en sí como jugadores era gente, por utilizar el eufemismo, de color, o sea, gente negra, pues en fin, se están también despertando muchas sensibilidades con respecto al racismo, la discriminación. Tantos unos como otros dicen, claro, es que no os atrevisteis a actuar porque os iban a decir que estabais pegando a negros, ¿no? Por ejemplo. Y luego en otro lado dicen, claro, es que pobrecitos, porque pueden hacer lo que quieran, porque hay que ver, estamos invadidos. O sea que al final, tanto de un lado del discurso político como del otro, se ha utilizado el hecho de que sea esta gente que tiene un color de piel específico, que vive en un barrio específico, para hacer discurso político y jaleo y espuma al final de algo que yo creo que no tiene nada que ver el hecho de que sea gente de un tipo o de otro, de un color o de otro, o de un barrio de otro. Al final, yo creo que esto queda ya, esto ya es pura opinión en los motivos de orden público. Ya se puede discrepar o no si deberían haber intervenido o no, pero creo que llevar el discurso al terreno del color de la piel de la gente, pues no tiene nada que ver. Como me estoy politizando mucho, no es el objetivo del podcast, vamos a hablar de costumbrismo suizo. Venga, si has escuchado hasta aquí, te lo mereces. Algo, yo creo que ya lo he comentado en muchas ocasiones, pero ya sabéis que bueno, y si no lo sabéis os lo cuento, los grandes supermercados que tienen prácticamente el monopolio de la distribución en Suiza son lo que llamamos aquí los gigantes naranjas, y son por un lado el Coop y por el otro lado el Migros. Y además no son solo supermercados, sino que tienen un montón de negocios anejos, bancos, agencias de viajes, aseguradoras, incluso hoteles. He visto que tienen hasta no solo hoteles, sino también apartamentos para alquilar. Es una cosa impresionante. Tienen, por supuesto, sus propias tarjetas de crédito que dan puntos para su programa de fidelidad, etcétera, etcétera. El Migros y la Coop. Estos son los dos grandes conglomerados que además luego tienen un montón de negocios anejos. Por ejemplo, Coop tiene una web de venta de electrónica online que se llama microspot.ch, que es muy conocida y funciona muy bien. Migros tiene la suya, que se llama digitech.ch, y al final entre Digitech y Microspot aquí se nota muy poquito que no haya el hecho de que no haya Amazon, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a la compra de electrónica. ¿Y por qué estoy hablando de Migros y de Coop? Bueno, pues primero porque bueno, pues por el costumbrismo, para que sepáis que los gigantes naranjas, cuando se habla aquí de los gigantes naranjas, porque los dos tienen el logo de color naranja, son Migros y Coop, que son estos monstruos que están organizados en forma de cooperativa. Y porque han tomado la decisión de que van a darle tanto uno, primero fue Migros y después fue Coop, pero al final, pues por lo que hace uno lo sigue el otro. La verdad es que es competencia muy, muy ardua y se siguen los unos a los otros. Les van a dar una prima de 500 francos a los cajeros y al personal que está en contacto con el público como signo de agradecimiento porque al final ellos están en primera línea de batalla con respecto al virus, porque cuando todo se cerró, ellos tenían que seguir atendiendo al público y aunque les pusieron plexiglas, no les pusieron necesariamente mascarillas y esto, bueno, pues algunos empleados querían, otros decían que bueno, ¿por qué no? Al final, bueno, pues hubo un cierto movimiento social para decir a esta gente hay que pagarle por lo menos una prima, si no subirle el sueldo, igual que a los enfermeros también hubo este tipo de discurso y al final, pues lo que han decidido ha sido darles 500 francos de más, así como prima extraordinaria. Con respecto a lo de subirle el sueldo a los enfermeros, es verdad que es una profesión que tiene el mismo sueldo que, por ejemplo, la policía aquí. E incluso la presidenta de la Confederación, Simonetta Sommaruga, yo la oí decir, lo que pasa es que no me acuerdo la fuente, pero la oí en la radio decir que habría que subirle el sueldo a los enfermeros porque claramente están... Y algo que es un hecho objetivo es que al final la mayor parte de los cuidados de enfermería, no necesariamente los médicos, que también hay, pero no necesariamente ellos, sino sobre todo lo que es más personal de enfermería y hacia abajo, está asegurado en Suiza por muchos extranjeros. De hecho, mucha gente que incluso en esta parte de aquí, mucha gente que vive en Francia, ¿vale? En donde se pueden permitir vivir una vida bastante cómoda con un sueldo suizo. Y si con ese mismo sueldo suizo viviendo aquí en Suiza, a lo mejor, de hecho, tendrían una forma de vida mucho menos holgada. Y entonces, claro, cuando se han cerrado las fronteras, sobre todo con Italia, porque en Italia, punto negro, se han cerrado las fronteras con Italia, pues una de las cosas que no se podía
en absoluto permitir el gobierno era que se cerrara la frontera para estos trabajadores transfronterizos que aseguran sobre todo el servicio de salud en Suiza. O sea, cuando tienes los hospitales en el Tesino, en la zona italiana, que están a rebosar, que necesitan un montón de personal, lo que no puedes hacer es cerrar la frontera y quedarte sin enfermeros, ¿no? Entonces, bueno, esto no se hizo, se dejó la frontera abierta. Pero lo que quiero decir en este sentido es que para una serie de profesiones que no están muy bien pagadas, Suiza depende mucho de la mano de obra extranjera. Por un lado, los inmigrantes que viven aquí y que están dispuestos a trabajar a lo mejor por menos dinero, como puede pasar en muchos otros países, justo o no justo, es verdad que es un hecho de que hay gente que viene de fuera, que acepta pagar, que acepta estar pagado menos por hacer trabajos que a lo mejor la población autóctona no está dispuesta a hacer. Está pasando, por ejemplo, en España con las cosechas. Pues había un montón de gente que venía de temporeros y que ahora parece que se está abriendo, pero que no han podido ir a España y había un problema. Bueno, pues eso pasa en todos los países. Pero aquí en Suiza además está el fenómeno como el país es pequeñito y está tan rodeado de países con un coste de vida inferior, pues está todo el fenómeno alrededor de los trabajadores transfronterizos, que claramente son extranjeros, sí, pero vienen todos los días y el fenómeno está tan extendido y según tu caso, según la verdad, si tienes hijos, si no, si estás casado, si no, cuánto ganas, etcétera, pero según cómo te arregles, puede salir muy a cuenta financieramente. Tanto así que muchos suizos, de hecho suizos con su pasaporte suizo y su única nacionalidad suiza, incluso se van a vivir a Francia, por ejemplo, para poder tener una casa más grande. Bueno, pues al final he divagado un total. El objetivo principal del episodio era de hablar de esta historia de los gigantes naranjas, pero he acabado hablando de política migratoria, he acabado hablando de política de seguridad, he acabado hablando de un montón de cosas, sobre todo política, así que bueno, pues lo voy a dejar aquí, que estoy ya por los 15 minutos. Te doy un saludo. Te agradezco la escucha y por favor cualquier feedback, si no estás de acuerdo con lo que digo, si estás súper de acuerdo, si quieres que hable más de un tema, que hable menos de otro, tú me lo dices. Los métodos de contacto los tienes en las notas del episodio. Si no te pasas por ensuizados.es/contacto o si no en @ensuizados en Twitter, yo estoy por ahí, tú me cuentas. Y en cualquier caso recuerda que este podcast es el hermano pequeño de Ensuizados, que es el podcast ese que tiene una musiquilla al final, la de tirin, 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 tirin. Así que nada, si no estás suscrito al otro, yo te recomiendo que te pases también por allí, que este fin de semana estoy preparando episodio y probablemente a lo largo de esta semana que comienza ahora el 25 de marzo salga ya episodio, no del tema que pensaba, pero no pasa nada. Gracias por la escucha, hasta pronto y que tengáis un buen fin de semana.